Quiero leer hoy para comenzar en ellos. Y estamos hablando de cristología, ¿no? En otras palabras, pues la doctrina de Cristo. Estamos haciendo teología. A algunos no les gusta la palabra, que se use la palabra teología, pero si estamos estudiando sobre Cristo, estamos haciendo teología. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Creo que uno de los pasajes que quizás sabemos, pero no sabemos dónde está la cita. Y uno de los pasajes que como cristianos debemos tener siempre claros en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y vaya a Primera de Pedro rápidamente. Capítulo 2, versículo 22. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Puede tomar asiento. Estamos estudiando, digamos, el tema central de las Escrituras, que es Jesucristo. En nuestro último estudio, la semana pasada, comenzamos a hablar sobre esos aspectos de la humanidad de Jesucristo. Ya tocamos 3 de ellos. Hablamos del nacimiento virginal, hablamos de las debilidades y limitaciones humanas, hablamos que Jesucristo era sin pecado. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tocar las últimas 3, comenzando en la que pues siempre causa un poco de curiosidad y que ha sido motivo para muchos debates por muchos años, y es la pregunta si podía Jesús haber pecado o era posible que Jesús pecara. Luego vamos a mirar por qué era necesario la completa humanidad de Jesús, y por último, Jesús será un hombre para siempre. Así que, entrando en la pregunta, ¿podía Jesús haber pecado? ¿Era posible que Jesús pecara? Para contestar esa pregunta, pues debemos ir a las Escrituras, partiendo de los versículos que acabamos de leer. Y en primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia afirma claramente que Jesús nunca pecó. Cuando usted se haga esa pregunta o alguien le haga esa pregunta, ¿podía Jesús haber pecado o era posible que Jesús pecara? Usted tiene que partir de lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Segunda de Corintios 5, 21 y Primera de Pedro 2, 22. Jesús, ¿qué? Nunca pecó. Y usted no tiene que tener ninguna duda sobre eso. Lo segundo que la Escritura afirma es que sí, Jesús fue tentado y que las tentaciones de Jesús fueron auténticas. En Lucas capítulo 4 usted va a encontrar eso, o en los evangelios. Si creemos en las Escrituras, debemos concluir entonces que Cristo fue tentado, porque la Escritura dice en Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros fuimos tentados, aunque sin pecado, una vez más. Entonces, primero, Jesucristo nunca pecó, y la Escritura enseña claramente de que Jesucristo fue tentado. Algunos dicen que las tentaciones del Señor Jesucristo no fueron reales. Ahora, si nosotros pensamos o especulamos que las tentaciones de Jesucristo no eran reales, o no, perdón, si nosotros, ellos dicen que no eran reales, pero sí eran reales. La Biblia nos muestra que eran claramente reales. Pero si nuestra especulación sobre la cuestión de si Cristo podía haber pecado nos lleva a decir que sus tentaciones no eran verdaderas, entonces estamos llegando a una conclusión errónea, porque la Escritura claramente enseña que Él fue tentado. Ahora,
Como si las cosas no estuvieran complicadas, nos enfrentamos a lo que dice Santiago 1.13. Búsquelo rápidamente, Santiago 1.13. Porque quizás en las primeras pues no hay mucho conflicto, ¿no? Jesucristo no pecó y Jesucristo fue claramente tentado. Y nos enfrentamos a una pregunta porque las escrituras también afirman algo. Y nos afirman que Dios no puede ser, ¿qué? Eso es lo que dice Santiago 1.13. Entonces aquí es donde empieza la pregunta un poco complicada. Si Jesús era plenamente Dios, como también era plenamente hombre, entonces no podemos afirmar que también en algún sentido Jesús no podía ser tentado por el mal, porque es Dios, ¿no? Porque Él es plenamente Dios y es plenamente hombre. Entonces, no podíamos afirmar que en algún sentido Jesús no podía ser tentado. Aquí nos enfrentamos en un dilema, si lo podemos llamar de esa manera, que hay algunas doctrinas en la escritura que cuando usted la lee, a simple vista parece que está enseñando una cosa que es contradictoria. O sea, a simple vista parece que está enseñando algo que es contradictorio. Pero yo creo que a veces nuestro entendimiento limitado quizás nos da dificultad para poder captar la idea. Pero lo primero que podemos decir es que la escritura nunca dice, miren lo que la escritura nunca dice que Jesús fue tentado y que Jesús no fue tentado. Eso sería una contradicción. Pero la escritura nunca dice que Jesús fue tentado y que Jesús no fue tentado. La Biblia sí dice que Jesús fue tentado, que Jesús era completamente hombre, que Jesús era completamente Dios y que Dios no puede ser tentado. Ahora, para no confundirnos o entrar en contradicciones, teníamos que preguntarnos cómo funciona la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús para poder contestar esa pregunta. Y para hacerlo tenemos que combinar o encontrar otras enseñanzas de la Escritura porque no hay un pasaje solo en la Escritura que nos diga exactamente cómo funciona la naturaleza de Jesucristo y la naturaleza humana. Nos toca que ir a qué más enseña la Escritura sobre ello para poder entenderlo. Y para poder dar respuesta a esto, yo he tomado como base una de las conclusiones que dieron dos teólogos sobre este asunto. Y la primera es que si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido por sí misma, independientemente de la naturaleza divina, la naturaleza de Jesús hubiera sido una naturaleza semejante a la de Adán y Eva. ¿Cómo era la naturaleza de Adán y Eva antes de la caída? ¿Cómo era? La naturaleza de Adán y de Eva antes de la caída. Estaban sin pecado, pero con la posibilidad de pecar. Al último terminaron pecando. ¿Sí? Esa era la naturaleza de Adán y Eva. No, estaba perfecta, eran libres de pecado, no había pecado en ellos, pero con la posibilidad de pecar. Segundo, la naturaleza humana de Jesús nunca existió separada de su naturaleza divina. Desde el momento de su concepción, o sea, el momento que fue concebido, existió verdaderamente como Dios y existió verdaderamente como hombre. Y las dos existieron desde el principio y hasta hoy unidas en una persona. Eso enseña la Escritura y lo hemos dicho dentro de este estudio. En tercer lugar, una de las características, aunque Jesucristo tenía características típicas de los seres humanos, ya las hablamos cuando hablamos de su debilidad, sentía hambre, tenía sueño, tenía tristeza, ansiedad en algún momento.
estas solo las experimentó en su naturaleza humana, no las experimentó en su naturaleza divina. No obstante, si Jesús hubiera pecado, habría involucrado toda la persona de Cristo. Y como ya estudiamos, o como ya hemos dicho, o en cuarto lugar, si Jesús como persona hubiera pecado, hubiera involucrado su naturaleza tanto humana y su naturaleza divina, y Dios mismo hubiera pecado, entonces Él hubiera dejado de ser Dios. Entonces la respuesta a la pregunta, si era posible que Jesús pecara, debemos concluir que no era posible que Jesús pecara. ¿Por qué? Porque la unión de la naturaleza humana y la unión de la naturaleza divina en una sola persona evitaba que Él pecara. Y era necesario que pasara así, porque esa sería la única forma de que Él podía, ¿qué? Satisfacer la justicia divina de Dios. Entonces algunos dudan de las tentaciones y dicen que las tentaciones de Jesús no eran reales. Y yo creo que las tentaciones de Jesucristo eran reales, porque la Biblia lo dice. Ahora, nos queda la pregunta, ¿qué decimos entonces acerca del hecho de que Dios no puede ser tentado, ¿no? En referencia a lo que dice Santiago 1:13. Sobre eso podemos decir que Jesús en su naturaleza divina no podía ser tentado por el mal, pero en su naturaleza humana, sin duda, sí fue tentado. Y las escrituras en realidad no nos dan una explicación clara sobre el asunto. Yo creo que cuando leemos Deuteronomio 29:29, no tiene que buscarlo, donde habla de las cosas secretas que pertenecen a Dios, quizás esa es una de ellas, ¿no? Esas cosas secretas que quizás nosotros no alcanzamos a comprender. Pero yo quiero leerle algo que escribieron los padres de la iglesia en el concilio de Calcedonia, en el 541. No, no es es Calcedonia, sí, sí, es Calcedonia. Que era básicamente una respuesta a las herejías que estaban hablando sobre la humanidad de Jesucristo. Tres de esas herejías, ahorita le voy a mencionar las otras tres, pero tres de esas herejías eran el eutiquianismo, el nestorianismo y el arianismo. De hecho, los testigos de Jehová, ellos son del arianismo. Luego les explico qué es. Eso fue en el siglo V. Pero miren lo que ellos hicieron, un concilio para contrarrestar las herejías que estos hombres estaban enseñando. Y miren la conclusión que ellos llegaron, y que es lo que la iglesia realmente ha creído por todo. Se lo voy a ir leyendo y creo que lo voy a poner también en inglés para que usted lo pueda leer, aquellos que leen mejor inglés. Pero dice, reconocemos a un solo y un mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en sus dos naturalezas. Dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única sustancia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Ellos lo escribieron, llegaron a esa conclusión y creo que es acertada.
A veces en nuestra limitación, quizás, si usted y yo tratamos de poder poner en términos nuestros, entender cómo funciona la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo, terminaremos quizás con dolor de cabeza. Solo por fe creemos lo que la Escritura nos enseña. Entonces, la unión de las dos naturalezas no significa de que funcionaban independientemente una de la otra. Jesús no ejercitaba su deidad por un momento y al rato empezaba a ejercitar su humanidad. No, sus acciones siempre fueron la divinidad y la humanidad juntas. Mire, por ejemplo, Jesús tenía el poder de estar en todas partes, ¿no? La omnisciencia, ¿no? Él tenía ese poder. Sin embargo, omnipresencia, perdón. Tenía el poder para estar en todos lados. Sin embargo, mientras estuvo encarnado, estaba ilimitado ¿a qué? Al cuerpo humano. Él tenía el poder para estar en todo lugar, pero estaba limitado mientras estuvo encarnado, estaba limitado ¿a qué? A su cuerpo humano. Y quizás estaba leyendo esta analogía de, de un teólogo, quizás nos ayuda a entender un poquitico esto. Y él decía, por ejemplo, el hombre más rápido del mundo, el que corre más rápido del mundo, va a participar en una carrera de 3 piernas. Y dice, ¿cuál es la carrera de 3 piernas? Bueno, cuando usted se une a un compañero y le amarran la pierna derecha con la pierna, ¿qué? Izquierda de él, ¿cierto? Sí, serían las 2 piernas y los ponen a correr. Aunque la capacidad física de este hombre no se disminuye, pero a la hora de correr se va a afectar su rendimiento. Incluso si el otro compañero sea el segundo hombre más rápido del mundo, mientras estén corriendo unidos, su tiempo va a ser más lento, como si estuvieran corriendo ¿qué? Separados. Entonces Cristo, cuando se encarnó, Él se limitó voluntariamente a la naturaleza humana mientras estuvo en su periodo de encarnación. Y eso no significa de que Él dejó de ser Dios, simplemente Él limitó sus cualidades divinas para cumplir el propósito que Él tenía aquí en la tierra. Y déjeme leerle 6 de las herejías básicas que se han levantado sobre Cristo, sobre la divinidad de Jesucristo a lo largo de la historia. Ya le mencioné 3, pero se las voy a volver a leer y le voy a dar la definición. Y van a salir al frente. Tienen nombres medio raros, pero pues vamos a tratar de pronunciarlos. El ebionismo. Ellos enseñaban que Jesús no era Dios, o sea, ellos negaban la divinidad de Jesús. El arianismo, que es lo que creen los testigos de Jehová, que Jesús no es completamente ¿qué? Dios, ellos dicen es un profeta. El docetismo es otra enseñanza que dice que Jesús no era humano. Yo creo que también las mandé en inglés para que les pongan a los hermanos en inglés allá, para que también las vean. El apolinarismo, que enseña que Jesús no era completamente humano. El eutiquianismo, que es uno de los que mencioné hace un rato, Jesús tenía su naturaleza combinada. ¿No? Ellos enseñan de que se combinaba la naturaleza, o otra forma de decirlo, ellos decían que Jesús solo presentaba una naturaleza divina. Y el nesteoranismo, ellos decían que Jesús era 2 personas distintas, o sea, eran 2 personas distintas, o sea, sí, ellos creían que sí que era divino y que era humano, pero eran 2 personas totalmente distintas. No, Jesús, la Biblia enseña de que era una ¿qué? Sola persona con las 2 naturalezas. Entonces, ¿podía Jesucristo pecar? Pues no podía pecar, porque su naturaleza divina prevenía que él pecara. Entonces, si cuando alguien le pregunte a usted que Jesús podía pecar, pues no podía pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina ¿qué? Prevenía que él pecara. Nos vamos sobre el quinto. ¿Por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús?
¿Por qué era necesario que Jesucristo fuera plenamente hombre? Yo creo que cuando estudiamos la carta de Primera de Juan, usted recuerda que circulaba una enseñanza en esa época, el docetismo básicamente, que enseñaba que Jesús no era hombre. Él no era hombre, o sea, que él no se había encarnado. Y tan seria era esta enseñanza que, que el apóstol Juan identificó esta enseñanza, que todo aquel que enseñara eso era un anticristo. Vaya a Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Creo que cuando lo estudiamos, cuando estamos estudiando la primera carta a Juan, ampliamos un poco más el concepto, pero queremos leer una vez más. Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y cuando está hablando de espíritu, ahí no está hablando de qué, de demonios, está hablando de qué, de personas, ¿no? Toda persona que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, o sea, toda persona que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esta enseñanza estaba diciéndole a los hermanos que sí, que Jesucristo no había venido, no se había encarnado. Y Juan le dice, toda enseñanza que ustedes escuchen donde diga que Dios o que Jesús no era plenamente hombre, que no se había encarnado, esa enseñanza proviene de las tinieblas. Es un anticristo, o sea, un anticristo es alguien que se opone a Cristo. Y eso es lo que enseñaba el docetismo, ¿no? Jesús no era hombre, Jesús no se había manifestado en carne. Entonces, el apóstol entendió, el apóstol Juan, y usted y yo como iglesia tenemos que entender que negar la verdadera humanidad de Jesucristo es negar la esencia del cristianismo. Se necesitaba que Jesucristo viniera en forma de hombre y fuera crucificado en forma de hombre en la cruz del Calvario, como para que se cumpliera todo lo que la Escritura decía sobre quién, sobre él. Y cuando usted y yo dejamos de decir que Jesucristo vino a la tierra en carne, que se encarnó y que era plena hombre, entonces estamos entrando en el docetismo y estamos negando la doctrina, una de las doctrinas fundamentales de ¿qué? Del cristianismo. Ahora vamos a mirar algunas razones, al menos 5 razones por las cuales Jesús tenía que ser completamente hombre. Primera razón. Era necesario que Cristo fuera hombre para poder ofrecer una obediencia representativa. Primera razón, era necesario que Cristo fuera plenamente hombre para poder ofrecer una obediencia representativa. ¿Qué significa esto? Bueno, por la misma escritura, por el testimonio de la escritura, ahorita lo vamos a leer, sabemos que nuestro representante en el Edén, ¿quién fue? Adán. Por su desobediencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por la desobediencia de Adán? Sí, bueno, lo sacaron del huerto, pero a consecuencia de la desobediencia de Adán, ¿qué pasó? ¿Cómo? Su desobediencia cayó ¿sobre quién? Sobre nosotros. Ahora, de la misma manera, Jesús es nuestro representante. Y cuando Él obedeció su justicia, ahora su justicia nos es ¿qué? Imputada, ¿no? Sobre nosotros. Vaya, y eso usted lo puede ver claramente, o vaya a Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Porque Pablo hace esa reflexión y pone ese paralelismo, o hace ese paralelo entre Adán
y Cristo, entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesucristo. Romanos 5, 18, 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Por eso es que Pablo llama a Cristo el último Adán. 1 Corintios 15. Y Adán, ¿no? Lo llaman el primer Adán y a Cristo lo llama el segundo, ¿no? Ese segundo hombre allá en 1 Corintios 15, 47. Entonces Jesús tenía que venir encarnado, tenía que ser un hombre para que Él obedeciera como hombre y fuera nuestro representante. Esa es la primera razón. Segunda razón por la cual Cristo tenía que ser hombre, para poder ofrecer un sacrificio vicario. Si Jesús no hubiera sido hombre, plenamente hombre, Él no hubiera podido morir en nuestro lugar. Él no hubiera podido pagar el castigo que justamente nos correspondía a nosotros. Isaías dice, ¿no? En Isaías 53, ¿no? Que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre qué? Sobre el castigo que tú y yo merecíamos. Y yo creo que es una de las cosas por las cuales el creyente nunca debe cansarse de dar gracias a Dios. Que el castigo que nos pertenecía a nosotros fue sobre Él. Mire, cuando yo pensaba en esto, pasó algo interesante en mi vida hace unos años que yo siempre lo relaciono con esto. Cuando yo tenía como unos 12 años, 12, 13, mi hermano, el que me sigue a mí, tenía pues un año menos. Yo tenía 13, él tenía 12, más o menos por ahí, por esa edad. El menor tenía como unos, como unos 6 años. Mi papá y mi mamá salieron del país y nos dejaron con mi abuela. Y durante ese tiempo, pues, mi hermano y yo hicimos algo que no teníamos que hacer. No les voy a contar que siempre hicimos algo que no teníamos que hacer. Entonces, pues nosotros éramos los hijos del pastor, ¿no? Porque del vecino, los cristianos. Y las posibilidades de que mi papá y mi mamá se enteraran de lo que habíamos hecho eran de 10-10. O sea, las posibilidades se iba a enterar porque sí o porque no. Y yo no sé cómo pasó la situación, pero yo como me acostaba temprano, yo siempre me acostaba temprano, yo aprendí a acostarme temprano, mi hermano, el que me sigue a mí, le gustaba trasnochar mucho. Yo me acuerdo que pues como siempre me fue a dormir, ellos ya habían llegado, estábamos a ver cómo hacíamos mi hermano y yo para soltarles el rollo antes de que se enteraran afuera porque iba a ser peor. Pero yo ese día yo me acosté a dormir y yo estoy durmiendo, pero yo empecé a escuchar un escándalo. Y cuando yo me desperté a ver cuál era el escándalo, pues mi papá se había enterado. Y le dio una a mi hermano que yo decía, ¿a qué horas viene por mí? Y yo me quedé quietecito, quietecito, y yo decía, no, hombre, estoy dormido, estoy dormido. Y mi papá dijo, ya es que voy por él. Pero intervino mi mamá y mi mamá dijo, no, pues está dormido, déjelo que está dormido para mañana, que no sé qué. No, y papá estaba que no, mejor dicho, que no lo calentaba ni el sol. Pero ese día, todo el enojo, la furia de mi papá recayó sobre mi hermano. Al día siguiente, cuando supuestamente me tocaba a mí, ¿qué cree? Ya se había relajado, ya toda la furia la había dejado. Pues a mí me regañó, pero yo ese día, lo que me tocaba a mí, mi hermano lo cargó esa noche. Y yo dije, gracias a Dios por acostarme temprano. Entonces, cuando yo pensaba en esto, recordé esa situación y dije, le voy a contar como para ilustrar, ¿no?
lo que nos correspondía a nosotros, la ira de Dios, ese día cayó sobre Cristo. Mientras usted estaba tranquilito, si lo permite la expresión, durmiendo o allí agachadito haciendo fuerza. Usted no sabe la fuerza que yo hice ese día. Yo sudaba, pero gracias a Dios, porque por mi hermano que se quedó trasnochado y por mi mamá que intervino y dijo, déjelo que duerma. Me salvé. Así que hermanos, eh, Él pagó el castigo que nos correspondía a nosotros, el de Cristo. Ahora mire lo que dice Hebreos, vaya a Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Voy a decir lo que dice la Biblia para que no diga que es con cuentos míos. Y la ilustración es pues para ilustrar el punto, ¿no? Pero Hebreos 2, versículo 16 y 17 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mira lo que dice, debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para vivir, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote ante lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Jesucristo fuera plenamente. Por eso no podemos estar de acuerdo con el docetismo que enseña de que Jesús no era hombre. Mira lo que dice el versículo. Ahora, si usted regresa un poquitico atrás, el versículo 14 de Hebreos 2, mire lo que dice. Y me encanta este versículo, me lo aprendí hace unos años. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús tenía que ser un hombre, no un ángel. ¿Y por qué? Porque Jesús no estaba preocupado por la salvación de los ángeles, sino por la salvación de los hombres. Y para eso él tenía que ser semejante a sus hermanos, a los seres humanos, para poder ser la propiciación a nuestro favor o hacer el sacrificio a nuestro favor, un sacrificio aceptable delante del Padre. Entonces, si Cristo no hubiera podido ser completamente humano, él no hubiera podido morir y cargar el castigo suyo y mío. En tercer lugar, era necesario que Cristo fuera plenamente hombre y plenamente Dios para poder ser el único mediador entre Dios y los hombres. Tenía que ser hombre y plenamente Dios para que pudiera ser el único mediador entre Dios y los hombres. Necesitábamos, como estábamos en enemistad con Dios a causa del pecado, necesitábamos un representante ante Dios que pudiera representarnos ante Dios y a Dios que pudiera representar, necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios entre los hombres. Por eso Jesucristo tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Para representar al hombre ante Dios y representar a Dios delante de quién, de nosotros. Vaya a Timoteo 1:2, creo que un pasaje muy conocido, y ese quizás lo conocemos más porque lo usamos mucho para cuando tenemos la oportunidad de debatir o hablar de pronto con alguno de Roma, ¿no? Donde nos quieren hablar de otros mediadores. No, nosotros decimos, no, la Biblia dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, para poder cumplir su función, él tenía que ser completamente Dios y completamente hombre. En cuarto lugar,
Era necesario que Cristo fuera hombre para ser nuestro ejemplo y nuestro modelo de vida. ¿No? Primera de Juan 2, 6, pasaje también muy conocido, lo hemos escuchado mucho, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando hablamos de andar como él anduvo, no estamos andando a hablar del estilo de caminar de Jesús. Jesús anduvo por lo menos en obediencia y sumisión. Sumisión. ¿Sumisión a quién? Al Padre. Jesucristo anduvo totalmente en obediencia y sumisión al Padre. Él nos dio el ejemplo y tenemos que seguir su ejemplo. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3 también nos dice que cuando venga seremos semejantes a Él, ¿no? Y todo aquel que tiene esperanza de ser semejante a Él, dice Juan, se purifica a sí mismo día a día porque sabe que un día lo verá cara a cara. Segunda de Corintios 3, 18 nos dice que cada día somos transformados a su imagen. Y la meta del creyente es cada día ser transformados a la imagen de Cristo. La meta por la cual o la razón por la cual Jesucristo nos salvó no es únicamente para adoptarnos, para alejarnos del pecado, claro que sí. Pero Romanos 8:29, ¿no? Que normalmente la gente sabe Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todos los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Eso hasta los del mundo lo citan, ¿no? Y ya lo expliqué un día, eso no es para todo el mundo, eso es para los hijos de Dios. Pero el 29 dice que seamos, que el propósito es que seamos transformados que según a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Es nuestro modelo de vida, o sea, cómo andaba Jesucristo. Y no es tanto que digamos al aspecto físico, sino a cómo Él pudo vivir en obediencia, pudo vivir en sumisión al Padre. Pudo vivir también, puedo meter ahí en dependencia, ¿no? En dependencia al Padre. Y miren lo que dice 1 Pedro 1, 21. Leímos el 22 hace un rato, vamos a leer lo que dice el 21. Porque yo creo que el apóstol Pedro va un poquito más allá. Y dice la tradición, la historia, ¿no? Que Pedro también lo crucificaron. Pero cuando le iban a crucificar, pues él dijo que él no era digno de morir como había morido su maestro y pidió que lo crucificaran, pero cabeza abajo, dicen los historiadores. Pero miren lo que dice Pedro, que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo aún en algo que a mucha gente no le gusta. Porque como nos han prometido que si vinimos a Cristo todo será color de rosa. Pero miren lo que Pedro dice, Cristo sufrió por ustedes dándoos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pasos. O sea que aún el sufrimiento por causa de Cristo, es decir, todo aquel, Santiago dice que todo, Santiago no, perdón, ¿quién es el que dice? ¿Yo sí, Santiago? No, Pablo fue el que dijo que todo el que quiere vivir piadosamente va a ser ¿qué? Perseguido. O sea, todo aquel que quiere vivir de acuerdo a como Cristo anduvo va a sufrir persecución. Así que si usted no lo están persiguiendo, es porque posiblemente no está viviendo como debería vivir.
Porque si usted vive en rectitud, como tiene que vivir, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, en algún momento va a enfrentar persecución por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos o por el que sea. Porque vivir como Jesucristo vivió implica que en algunos momentos uno va a tener que decir un momento, yo no voy a participar de eso. Un momento, yo no creo eso. Un momento, en mi presencia no hable de esa manera. En un momento, en mi presencia no cuente esas cosas. Ahora, Pablo presenta la vida cristiana como una carrera. Y dice que tenemos que correr una carrera y todo lo demás. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 2, también un versículo muy conocido, dice que, por lo tanto, si yo tengo la carrera, la vida cristiana es como una carrera, dice que yo debo poner la mirada en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús, el pasaje como el autor y consumador de la fe. Hay otra versión que lo pone como el iniciador y el perfeccionador de la fe. Ahora, permítame darle una aplicación rápida. Cuando usted se sienta desalentado por las dificultades que esté pasando, porque lo están persiguiendo, o cuando usted se sienta desalentado por los pecados de otro, porque a veces uno escucha gente decir, ay, es que yo vi al hermano en pecado, pastor, y ay. En lugar de decir, yo no he escuchado al primero que me diga, pastor, yo vi a ese hermano en pecado y salí corriendo de rodillas a clamar a Dios para que el Señor fortalezca a mi hermano, para que el Señor me fortalezca a mí. No, la mayoría de gente me dice, pastor, es que yo lo vi en pecado. Y usted sabe, pastor, uno pues se debilita. Y cuando yo vi eso, no, me entró un desánimo, pastor. Y por eso, pastor. Debería ser todo lo contrario. Mire, cuando usted ve a alguien en pecado, en vez de salir corriendo, considere lo que dice Hebreos 12:1, 12:2. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. No en el pecado que ese hermano cometió. No en el chisme que lo metieron. Es que, pastor, es que metieron un chisme. Y usted sabe, pastor, no es humano. Hermano, yo entiendo que usted es humano y todo lo demás. Pero también entiendo de que tengo unas herramientas a mi disposición. Es como si yo soy mecánico y si me daña el carro y tengo que sacar una tuerca, ¿usted cree que yo voy a ir a agarrar y empiezo con el dedo a sacar esa tuerca? A ver, levante la mano, ¿quién va a sacar una tuerca con la mano y va a estar ahí? ¿Usted sabe cuándo saca esa tuerca con la mano? Usted no necesita ser mecánico para darse cuenta de que posiblemente ahí se muere en el intento. ¿Qué hace? Perdóneme, disculpen, pero ¿qué hacen? Bueno, pues voy y busco una herramienta donde haga eso. Bueno, cuando usted ve alguna cuestión de esas, hay una herramienta, la Biblia, vaya a Dios, refúgiese en Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desmayar. Es más, deberíamos aprendérnoslos en esa versión. ¿Cuánta gente odió a Jesús? ¿Cuánta gente lo hizo sufrir? Hasta los mismos discípulos lo hicieron sufrir. Pero él, ¿qué dijo? Aunque de algún momento se llenó de tristeza, se levantó y siguió. Pablo dice, el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, dice, entonces ustedes que tienen la mirada en el autor y consumador de la fe, no deben rendirse, no deben desanimarse. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima vez que vea a alguien que cometió pecado? Que alguien lo mete en un chisme. Ay, me desanimo. No. Ponga los ojos en el autor y consumador de la fe.
Vaya, tírrese de rodillas o boca arriba, boca abajo, como usted ore. Y ore para que el Señor primero lo fortalezca en ese momento de tentación, de dificultad. Y si es un hermano que usted lo vio en pecado, pues ore para que el Señor le traiga arrepentimiento a él, le traiga palabra a usted y usted vaya, ayúdelo a restaurar, porque eso dice Gálatas, ¿sí? Si encuentra un hermano, sorprendiendo a un hermano en pecado, vaya y ¿cómo es que dice? Y ayúdelo, no me acuerdo cómo es que dice. Corríjanlo, exhórtenlo. No es para que te tires a llorar, ni excusarte. ¿Sabe cuánta gente hoy está desanimada porque vio a otro en pecado? En las iglesias locales. Yo pregunto en mi ignorancia, ¿tienen justificación ellos para estar desanimados? No hay justificación. ¿Por qué no hay justificación? Porque aunque somos humanos, nuestra mirada no está en ese hermano. La mirada del creyente debe estar en el autor y consumador de la fe, en el iniciador y perfeccionador de la fe. Jesús también es nuestro ejemplo en la muerte. Miren lo que Pablo dijo en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La meta de Pablo era llegar a ser semejante a él en su muerte. No que lo crucificaran, sino que morir por causa de ¿qué? De Cristo. ¿Por qué mataron a Pablo? ¿Alguien sabe por qué lo mataron? Por predicar a Cristo. No prediques más de Cristo, y Pablo seguía predicando a Cristo. A Pedro lo mismo, no prediques más de Pedro, de Cristo, y seguía predicando a Cristo, lo mataron. ¿Por qué metían preso a Pablo, a Silas, a Pedro y a quién sabe más cuánto? ¿Por qué los metieron presos? ¿Por qué mataron a Esteban? Si el sermón que Esteban le da a esa gente antes de que lo maten, los enfureció. Y más piedra le tiraban. Hermano, nuestra meta debe ser semejante a Cristo todos los días de nuestra vida. Y cada vez que tengamos la oportunidad, hablar de Cristo. ¿Nos van a odiar? Pues sí, que nos odien, pero por lo menos la sangre de ellos no va a estar sobre nosotros. Ellos van a recordar, ¿no? Yo lo decíamos el domingo, quizás lo mencioné un poquitico más. A veces el peor de los castigos que uno sufre es cuando usted ha hecho algo y a usted le dijeron que eso iba a pasar y usted no prestó atención. Después empieza a recordar esas palabras y eso le retumban y le retumban y le retumban. Bueno, eso es lo que le va a pasar a mucha gente en el infierno. Cuando se les habló de Cristo, cuando se habló de Cristo, se les habló de arrepentimiento y decía, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. A mí me enseñaron que cuando llueve uno apaga el televisor, porque si no se quema. Siempre nos lo enseñaban, eso era cántico allá cada vez. Empezaba a llover y no importa lo que estuviéramos viendo, el televisor se tenía que apagar porque se dañaba. Yo no creía mucho ese cuento, pero había que hacerlo. Un día mi papá se iba a ir, yo estaba viendo televisión. Y ellos siempre antes de irse, siempre recordaban eso. Si empieza a llover, apaga el televisor. Sí, señor, se fue. Y me seguí viendo televisión. El programa estaba tan bueno e interesante. ¿Y qué cree que pasó? Empezó a llover. Pero como el muchachito es bien obediente, yo, ¿qué va a estar apagando el televisor? Yo sigo viendo mi película, está muy buena. Yo estaba así. Yo estaba emocionado. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Yo solo sé que el televisor hizo así, se apagó. Yo dije, se quemó el televisor, Dios mío. Y yo prendí el televisor y no prendía, dije, se quemó el televisor. Hermano, y yo empecé a recordar esas palabras de mi papá cuando se apaga. Yo me fui hasta el cuarto y miraba la foto y le decía, no me vaya a pegar. Yo me acuerdo tanto que yo me fui, yo ese día sufrí porque yo recordaba las palabras y las palabras venían y venían. Yo no sé si a usted le ha pasado en otra ocasión de su vida con otras cosas, pero esas palabras usted las recuerda y las recuerda y las recuerda y eso es lo que a usted más lo perturba. Bueno, sí va a haber mucha gente en el infierno.
escuchando cuando se le hablaba de Jesucristo. Y le decían arrepiéntase, cambie su estilo de vida. Y ellos van a decir, eso es locura, Dios no existe, yo no creo en Dios. El ateísmo es temporal. Cuando se muere se acaba el ateísmo. Quinto lugar, porque el tiempo avanza. Era necesario que Cristo fuera hombre para compadecerse, para compadecer como nuestro sumo sacerdote. Hebreos dice, ¿no? En Hebreos, Hebreos dice, a ver qué es lo que dice Hebreos. Dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, cuando usted está pasando por dificultades y uno le dice, hermano, Cristo entiende el dolor que usted está pasando, Él lo va a fortalecer. No es broma. No es una frase de cajón que uno tiene que decir, como cuando dice la gente, yo siempre lo digo, le dicen a la gente, que descanse en paz. Bueno, eso sí es una frase de cajón. Porque si usted murió sin Cristo, lo último que usted va a tener es descanso y lo último que va a tener usted es paz. Si murió con Cristo, oh yeah, usted va a tener descanso y va a tener paz. Pero ojo, es una frase de cajón. Pero cuando usted le dice, hermano, Cristo entiende su dolor, créalo. Ahí dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículo 15 del capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera sido capaz de conocer por experiencia propia todas las tentaciones que nosotros pasamos. Pastor, es que usted no entiende, a mí me traicionaron. Yo le pregunto a usted, ¿a Jesús lo traicionaron? Y lo traicionó alguien cercano a él. Dos, ¿no? Uno más cercano todavía, Pedro. El más cercano todavía, uno de los tres, lo traicionó. Y sabe, cuando yo estaba estudiando en el seminario, nos pusieron a que teníamos que hacer unas predicaciones y yo escogí la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, no, perdón, la negación de Pedro. Yo escogí hablar sobre eso tema. Había que hacer 3 sermones, entonces yo hice 3 sermones sobre ello. Pero cuando yo leía uno de los comentaristas sobre lo que había pasado, dice que uno de los comentaristas dice, cuando Pedro, la última vez que Pedro negó a Jesús, que Pedro salió llorando, dice el comentarista que un historiador dice que era precisamente en ese momento, era un historiador, no la Biblia, sino un historiador, o sea, alguien que escribió historia, dice que en ese preciso momento cuando Pedro había negado a Jesús por tercera vez, que Jesús lo estaban trasladando de un lugar a otro y que cuando Jesús lo miró con una mirada, no una mirada de condenación, sino con una mirada de amor, de compasión. Y eso fue lo que produjo ese llanto en Pedro, que salió corriendo, ese llanto que luego produjo arrepentimiento, no remordimiento como el de Judas. Así que no me diga que es que a usted lo han traicionado, porque Jesús sabe lo que es que lo hayan traicionado. Y sin embargo, miró con amor y perdonó. Después fue y buscó a Pedro y usted sabe la historia. Entonces, Jesucristo experimentó esas tentaciones. Por eso dice, pon tu mirada en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Y en sexto lugar, la sexta razón por la cual Jesucristo necesitaba ser hombre es que Jesús quizás entra dentro de las cosas que usted y yo como ser humano quizás no podamos comprender, pero así es. Jesús será un hombre para siempre. Jesús no dejó de lado su naturaleza humana después de su muerte, después de que resucitó y apareció a sus discípulos. Él no dejó.
La Biblia dice en Lucas 24, el 41 al 42, que él tenía carne y huesos, que él tenía, que tomó alimentos. El mismo Tomás dice que introdujo sus dedos en las heridas de Jesucristo. Y quizás uno de los versículos que podemos utilizar para ello está Hechos capítulo 1, versículo 11, búsquelo. Porque cuando Jesús fue llevado al cielo, en ese cuerpo glorificado, ¿no? Y es parte del cuerpo glorificado que tú y yo vamos a recibir cuando Cristo venga por nosotros. Mire lo que el ángel le dice a los discípulos cuando veían que Jesucristo se iba. Dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado y estaba a punto de morir, dice que mirando al cielo, allá en Hechos capítulo 7, 56, dice que miró al cielo y dice que vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Luego también se le apareció a Saulo, ¿no? En camino a Damasco. Apocalipsis 1, versículo 13, para los que están anotando, también dice que se presenta allí, se presenta a él como semejante al Hijo del Hombre. Entonces Jesús continúa aún ofreciendo sus oficios de profeta, de sacerdote, de rey. Y en la Escritura encontramos la evidencia, ¿no? Aunque quizás usted y yo no podamos reconciliar eso dentro de nuestra cabeza. ¿Cómo puede ser que, bueno, de que Jesús no fue hombre temporalmente? Jesús sigue con esa naturaleza plena de hombre y de Dios ahora, ¿no? Es ese cuerpo glorificado que tú y yo vamos a tener cuando Él regrese, que va a ser para siempre. Así que Jesucristo sigue siendo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, pero también sigue siendo ese Jesús, ese Cristo, ese Mesías, ese Salvador de las personas. Él permanece completamente siendo Dios, completamente siendo hombre en una sola persona y lo hará para siempre. ¿Comentarios o preguntas? Vamos a orar entonces. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia es buena. Gracias, Señor, porque sabemos que hay cosas que humanamente a veces nos cuesta entender, que nos escapan los detalles, pero sabemos que en tu sabiduría, Señor, son así, los creemos por fe. Señor, creemos que plenamente eres hombre y que era necesario que fueras hombre para poder ser nuestro sustituto, para poder ofrecerte como sacrificio, para poder ser nuestro ejemplo. Señor, creemos que nunca pecaste, porque no podías pecar. Y porque solo alguien que nunca pecó podía satisfacer la justicia perfecta que Dios Padre demandaba. Señor, sabemos que a veces nos enfrentamos frente a doctrinas que niegan la naturaleza humana de Cristo. Señor, y queremos estar preparados para poder presentar defensa cuando no se nos sea requerida. Gracias.
Dios, por haber enviado a ese representante, a tu representante, tu mediador, a nuestro favor. Gracias porque sin la obra de Él, hoy no estaríamos aquí. Señor, enséñanos cada día a poder seguir hablando de tu bondad y de tus verdades a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar.